Estamos en el año 44 a.C., estamos en el 15 de marzo, en los idus de marzo, según el calendario romano. Por lo general, los idus de marzo eran días de buenos augurios para la antigua Roma. Más aún los idus de marzo, por ser el mes que estaba conmemorado al dios Marte, al dios de la guerra, el mes en el que las legiones romanas daban comienzo a sus campañas militares. Además, se celebraban festividades dedicadas al dios supremo Júpiter. Pero aquel 15 de marzo del año 44 a.C. pasará a la historia por ser uno de los más trágicos de la República Romana, uno de los días que más trascendencia tuvo al abrir un periodo de transición que acabó por liquidar la República. Aquel 15 de marzo del año 44 a.C. fue asesinado Julio César, por una conspiración urdida tanto por enemigos como por partidarios, un magnicidio en el que los conspiradores pretendían defender la República. Según su opinión, esta estaba en peligro por el enorme poder que había concentrado Julio César tras su triunfo en la guerra civil contra Pompeyo. Sin embargo, no solo no consiguieron su objetivo de defender la República, sino que dieron el impulso definitivo para su liquidación. Poco después de la muerte de Julio César, se pone fin a la República y se inicia una nueva etapa, el Imperio Romano. Para entender el asesinato debemos primero conocer los antecedentes. Julio César ha pasado a la historia por ser uno de los personajes más importantes de la antigua Roma. Fue un gran político y mejor militar. Consiguió grandes triunfos militares en Hispania, en Italia, en la Galia, en Egipto, en el Ponto. No era un jefe militar al uso, se dice de él que a menudo bajaba de su caballo para combatir hombro con sus legionarios. Esta actitud era muy bien valorada por los soldados, lo que le hizo ganarse el apoyo de muchas legiones. Desde el punto de vista político, ejerció el gobierno de la provincia romana de Hispania Ulterior, y en el año 60 a.C. se unió a Pompeyo y Craso para formar el primer triunvirato. Lo primero que se hizo fue nombrar a César cónsul para el año 59. En un principio, pudiera parecer que Julio César pudo ser un títere en manos de Pompeyo y Craso, pero nada más lejos de la realidad. Durante su consulado, César supo mover las piezas de forma acertada, colocando a hombres de confianza en los puestos claves en el gobierno de la República. Poco a poco el poder de Julio César fue creciendo y también su popularidad. Tras su consulado fue enviado a la Galia, donde llevó a cabo una exitosa campaña de conquista sometiendo a sus enemigos. Sus éxitos comenzaron a crear animadversión en Pompeyo, quien decidió actuar en su contra. Julio César sabía de las artimañas de Pompeyo contra él y actuó en consecuencia. Tras finalizar su mandato en la Galia, en el año 50 a.C., solicitó ser nombrado nuevamente cónsul, pero le fue denegado pues la ley romana establecía que debían pasar 10 años para poder repetir consulado. A Julio César no le sentó bien esta negativa, pues esa misma ley no se había aplicado con Pompeyo. Tras esto, César comprendió que por la vía política no iba a conseguir nada, así que recurrió a lo que mejor sabía, las armas. A inicio del año 49 a.C. cruzó el Rubicón, iniciando por ello una larga guerra civil. Al tiempo que Julio César se enfrentaba a Pompeyo y sus partidarios en la guerra civil, su poder en Roma iba creciendo. En primer lugar, tras la huida de los pompeyanos de Roma, después de llegar la noticia de que Julio César había cruzado el Rubicón, el Senado lo nombró dictador, una figura política temporal al que recurría la República Romana para resolver casos de urgencia, como es el caso de una guerra civil. Sin embargo, César renunció a su cargo apenas unos días después. A cambio, fue nombrado cónsul. A finales del 48 a.C. volvió a ser nombrado dictador por un año, y pasado este año, a finales del 47, fue renovado su cargo de dictador, esta vez por 10 años. Entre enero y febrero del 44 a.C., es decir, ya finalizada la guerra civil con el triunfo de Julio César, este fue nombrado dictador perpetuo. Este nombramiento como dictador fue sin duda uno de los motivos que llevó a los conspiradores a actuar en su contra. Con respecto a la guerra civil, hay que decir que esta finalizó con la victoria del César en la batalla de Mundal, en Montilla, en el año 45 a.C., que acabó con la última resistencia del partido pompeyano. A su regreso, se pensó que César iniciaría una política de represalias, de castigo contra sus enemigos, es decir, con los antiguos partidarios de Pompeyo, pero nada más lejos de la realidad. César decidió perdonar a todos aquellos antiguos pompeyanos, hasta el punto que muchos de ellos ocuparon cargos importantes en la República. Algunos piensan que precisamente esta actitud de Julio César fue un error, pues precisamente fueron estos antiguos pompeyanos, estos antiguos enemigos del César, los que acabaron organizando la trama que acabaría con su vida.
Conocido el contexto, vayamos al asesinato en cuestión. Desde el nombramiento de Julio César como dictador perpetuo en el año 44, los rumores de un complot contra su persona se fueron multiplicando. Algunos incluso llegaron a oídos del propio Julio César, sin embargo este, seguro de su poder y de su posición, apenas prestó atención a aquellos vanos rumores. Poco antes del asesinato, un arúspice, un vidente, un adivino, advirtió a César. Shakespeare lo recrea en su obra Julio César, con la célebre frase de «Cuídate de los idus de marzo». No sería aquella la única advertencia que Julio César pasó por alto. Según la tradición, la misma noche del 14 al 15 de marzo, el día de su asesinato, el propio Julio César y su mujer pasaron una noche repleta de pesadillas. A la mañana siguiente, su mujer, Calpurnia, narró las pesadillas a su esposo y sobresaltada pidió a César que no acudiera aquella mañana a la sesión con el Senado. En un principio Julio César no prestó atención a las advertencias de su mujer, pero ante la insistencia de ella pensó suspender la reunión con el Senado. Aparece aquí una figura clave para el éxito de la conspiración. Décimo Junio Bruto, uno de los hombres de confianza de Julio César y su lugarteniente en la guerra de la Galia, así como en la guerra civil contra Pompeyo. Se puso del lado de los conspiradores y estos lo enviaron a la casa de Julio César a fin de conseguir que éste asistiera a la reunión con el Senado. Décimo Junio Bruto intervino cuando Julio César decidió suspender la sesión con los senadores. Avisó a César que sería poco menos que una falta de respeto hacia el Senado suspender aquella reunión y que no podía esperar a reunirlo nuevamente a la espera de que su mujer tuviera unos sueños más tranquilos. Julio César quedó convencido con las palabras de Décimo Junio Bruto y salió de su casa en dirección a la curia de Pompeyo, que es donde se reunía el Senado mientras se realizaban las obras en la curia donde habitualmente se reunía. Junto a él iba Marco Antonio, su mano derecha y el hombre de mayor confianza. Los conspiradores, por su parte, se iban preparando. El plan estaba saliendo según lo previsto. Según recoge el griego Plutarco, de camino al Senado, Julio César vio al arúspice Espurina, el mismo que le había advertido que tuviera cuidado con los idus de marzo. ¿Ya han llegado los idus de marzo? Sí, César. Pero no han pasado aún. César siguió su camino y entró en la curia de Pompeyo donde le esperaban los senadores. Uno de los conspiradores, Trebonio, entretuvo a Marco Antonio a la entrada del edificio con cuestiones banales. El plan era alejarlo de Julio César. Al entrar César en la sala, uno de los conspiradores, Tilio Cimbro, se arrodilló junto al dictador, pidiendo ayuda a su hermano exiliado. El resto de conspiradores aprovecharon para acercarse y rodear al César. Según la tradición, Tilio Cimbro tiró de la túnica del César, quien se volvió de forma violenta hacia él. Esto fue aprovechado por otro de los conspiradores, Publio Servilio Casca, quien le dio la primera puñalada. Según nos dice Apiano, la puñalada de Casca hirió en el pecho a César, pero este se repuso, quitó el cuchillo a su agresor y lo lanzó contra el suelo. Rápidamente el resto de conspiradores se abalanzaron contra el dictador, que cayó muerto a los pies de la estatua de Pompeyo, con un total de 23 puñaladas. Según las fuentes, uno de los líderes de la conspiración fue Marco Bruto, quien además asestó una puñalada en la ingle a César. Cuando César lo vio, le dijo: «Tú también, hijo». Los motivos que llevaron al asesinato de Julio César fueron variados. Cada uno de los más de 60 participantes en la conjura contra César tenían sus propios motivos personales, pero a grandes rasgos siempre se ha dicho que no veían con buenos ojos que César asumiera cada vez mayor poder, lo que ponía en peligro los valores y la tradición de la República Romana. Una vez muerto Julio César, los libertadores, que así es como se hicieron llamar los tiranicidas, marcharon al Capitolio para dar gracias a los dioses. En un principio pensaban que el pueblo se apoyaría al salvar la república del tirano, que pretendía convertirse en rey. Sin embargo, Julio César era admirado por la plebe y ésta rápidamente se posicionó del lado de los partidarios del César. Marco Antonio, quien recordemos había sido entretenido por Trebonio en la puerta de la curia de Pompeyo, al escuchar los gritos de Julio César intentó ayudarlo. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión y temeroso de su vida se escondió. Esa misma noche se reunió con Calpurnia, la viuda del César, y ésta le entregó los archivos así como el testamento. Mantuvo reuniones con miembros del partido cesarino, entre ellos Lépido, y también con senadores y con los propios asesinos del César. Gracias a su mediación se consiguió llegar a un entendimiento por ambas partes. El día 20 de marzo, 5 días después del asesinato, los restos de Julio César fueron trasladados al foro para celebrar el funeral. El César portaba la toga que llevaba el día de los hechos con las 23 puñaladas.
Marco Antonio tomó en sus manos la toga y la enarboló al tiempo que emitía un sentido discurso en defensa del César, elogiando sus triunfos y todas sus virtudes. Todos visteis que en las Lupercales le presenté por 3 veces una corona real, y la rehusó otras tantas veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso y él es sin duda un hombre honrado. El pueblo aclamó al dictador muerto, quemó su cadáver allí mismo y clamó venganza contra los asesinos. Los libertadores, temerosos, huyeron de Roma. Con la huida de los conjurados, los cesarinos se convirtieron en los hombres fuertes de la República, y de todos ellos, por su labor pacificadora tras el asesinato, Marco Antonio parecía erigirse en el líder de todos ellos. Sin embargo, poco después aparecería en escena otro actor que estaría llamado a cambiar la historia de Roma: Cayo Octavio, sobrino nieto de Julio César, nombrado por este como su heredero y que pasaría a la historia como el emperador Augusto.